Buenos días, familia, Visión, Vida y Poder. Los bendecimos en el nombre poderoso del Señor. Todos los que nos encontramos allí en nuestras casas, es una gran bendición estar una vez más en la presencia del Señor. Así que un abrazo en este día. Y bueno, es una gran oportunidad de seguir siendo edificados, de seguir siendo encaminados bajo la gloria del Señor. Dile a tu hermano, está siendo construido. Amén. Está siendo construido y estamos hablando de una construcción a nivel espiritual. ¿De qué? De nuestro carácter, de nuestra identidad y de todo lo que compone el reino de Dios. Nuestro carácter es un carácter que en la medida que nosotros avanzamos, caminamos, es forjado, es encaminado y cada vez nos parecemos más a nuestro modelo. Y nuestro modelo es el Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que tendremos un cuerpo semejante al de Él. Es tan impresionante que hasta un cuerpo semejante al de Él nosotros tendremos. El mismo cuerpo con el cual Él resucitó está a la diestra del Padre. Es un cuerpo que perdura por la eternidad. Es un cuerpo que rige todo el universo. Amén. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que la Biblia llama un cuerpo completamente incorruptible, un cuerpo inmortal, un cuerpo que está planeado por el Señor para vivir por los siglos de los siglos de los siglos en su presencia. Dile a tu hermano, eso es el reino de Dios. Amén. Así que es importante, todo lo que nosotros vivamos, entendamos, hagamos dentro del reino de Dios es eterno. Todo lo que nosotros planeemos, hagamos o seamos motivados a hacer solo con una mentalidad natural, solo con una planeación para este mundo, es de este mundo y se queda en este mundo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es completamente diferente al reino del hombre. El reino del hombre es temporal. El reino de Dios es eterno. Y por eso hoy tenemos como título anclados a un reino inconmovible. Amén. Y eso es importante que nosotros podamos captarlo. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso nuestra visión va a cambiar. Nuestro entendimiento va a cambiar. En la manera como nosotros vivimos, planeamos, hacemos las cosas, en la manera como nosotros proyectamos el caminar de nuestra vida hasta el último día que nos quede sobre la tierra. Amén. Eso es importante, porque tenemos una característica de visión y de entendimiento eterno, muy diferente a lo temporal. Así que es bien importante que nosotros podamos mirar esto. Padre, damos gracias, Señor, por la palabra que tú tienes en este día para edificar, para revelarte a nuestros corazones. Ven, Señor amado, a todos los hermanos que están allí en nuestras casas, Señor de gloria, que estamos allí encaminados a darte gloria. Ven y edifícanos, llénanos con tu espíritu en este día, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre acuérdense de esto. Hemos hablado de que una profecía es algo que Dios habló en el mundo que Él va a hacer. ¿Con respecto a quién? A un individuo, a una familia, a una nación o con respecto a todo el globo terráqueo completo. Amén. Y dentro de las profecías que nosotros tenemos en la Biblia es que este mundo va a ser ¿qué? Sacudido. Este mundo, los cimientos de este mundo van a ser estremecidos. Los reinos del hombre en este mundo, el poder del hombre en este mundo va a ser completamente sacudido. Y hoy estamos escuchando que los más poderosos a nivel financiero de este mundo
están haciendo búnkers para esconderse ahí, para vivir ahí y están armando casas completas, almacenes completos de alimentos. ¿Por qué? Porque ellos están calculando lo que viene para este mundo. Hay un hombre por ahí que está brillando mucho en este tiempo, como un genio, Elon Musk, y bueno, por ahí, dentro de las noticias que uno ve, dentro de lo que él dice que está estableciendo un futuro, ¿para dónde? En el espacio, en Marte. ¿Con qué propósito? De preservar la raza. No sé si hemos escuchado eso. Lo cierto del caso es que el ser humano está planeando vivir o abajo o arriba. Dile a tu hermano, hombres mortales. Amén. No son eternos. Y podemos planear aquí, temporalmente, con lo que tenemos, con lo que hacemos, con lo que podemos creer que es por nuestros propios medios que llega. Y bueno, el hombre muestra cosas espectaculares en asuntos de lo que tiene que ver con automóviles, en asuntos con lo que tiene que ver con aviones, con cohetes, con cosas que realmente pues eso nunca se había visto. Lo cierto del caso es que no deja de ser un hombre que Dios le permitió una inteligencia especial, trascender un poquito más allá que otros. Pero aún un hombre como estos no se le puede olvidar que es un hombre creado por Dios de carne y hueso. Amén. Es un hombre que en el camino, por gracia, ha sobresalido sobre millones y millones de personas. Y yo creo que muchas de estas cosas que este hombre pues hace pues han sido de bendición. Creo que por allá, yo no sé en dónde fue, su forma de manejar el internet pues salvó muchas vidas, porque tiene una antena especial y bueno, y pudo llegar a lugares que no pudo llegar, y de eso trata, ¿no? Que todo lo que Dios coloque en nuestras manos sea de bendición, sea de beneficio para esta raza dentro de su reino. Y por eso es importante que nosotros podamos entender que no hay nada que una persona pueda hacer por su eternidad, por su salvación en la presencia del Señor. Y nosotros estamos completamente anclados a un reino que es ofrecido a este mundo, a un reino que el ser humano por su mentalidad, digamos natural, no lo puede ver, pero un reino que da testimonio completa y totalmente de que la creación tiene a alguien detrás. Cuando a mí me ponen un edificio bien chévere, bien bonito, a veces, creo que una de esas veces me preguntaron, ¿usted qué ve ahí? Y yo, en estos 10 pisos, yo veo un ingeniero con creatividad, con ingenio humano. Veo un equipo de gente alrededor de esa persona. Veo un sentido de estética. Veo a alguien con un propósito de hacer algo como esto, en papeles, y después lo materializó. ¿Cómo les parece? ¿Fácil o difícil? ¿Cierto? Yo no puedo decir que eso apareció así como así. De algún lado apareció eso, ¿cierto? Y después me encontré por allá en una imagen y le hacían una pregunta a una persona y le mostraron un cuadro gigantesco. Y le preguntaron, ¿usted qué ve ahí? Y alguien dijo, lo que yo veo aquí es un ingenio de alguien que hizo un dibujo muy llamativo para todo el mundo. Y se le dio un valor incalculable. Y a eso se le llamó ¿qué? Arte. ¿Quién hizo eso? Una persona. ¿Cierto? Entonces esa pintura no apareció así como así.
Eso no fue de un momento a otro que apareció ahí. Así que si usted se compra un penthouse bien espectacular, usted la primera cosa que va a pensar es, ¿cómo voy a adornar esta sala? Y yo creo que la primera cosa que usted, si tiene capacidad financiera, usted va a decir, yo no quiero poner ahí cualquier cosa. Yo quiero poner algo llamativo, hermoso, ¿cierto? Que adorne, que sea estético y que capte la atención. Entonces, cuando usted llega allá a esa sala, eso no apareció así porque así. Eso aparece de una persona que intencionalmente programa eso y encamina su vida hacia eso. Claro que desafortunadamente gran parte de los artistas que sus obras hoy tienen valor, la mayoría se han muerto. Y después de 1 o 2 siglos es que esas obras tienen valor. Así que son muy poquitas las personas vivas que han tenido éxito. Por ejemplo, Botero, ¿verdad? Un hombre paisa que comenzó a pintar y el tipo pues fue de los poquitos que pudo tener éxito. Pero de todas maneras, todas esas obras de arte, creo que el hombre ya se fue, ¿cierto? Y si ya se fue, pues esas obras quedaron ahí. Entonces yo me encuentro una obra de esas y en un parque que creo que está por allá en algunas ciudades, y entonces no, es que esto apareció así como así. A alguien se le ocurrió poner eso ahí. Entonces, pastor, ¿y qué pasó con este planeta? A alguien se le ocurrió poner este planeta en medio del universo. ¿Cómo les parece? Y es un planeta lleno de gente conformada a la imagen de Dios. Es un mundo lleno de gente y un planeta completamente suficiente para todos. La Biblia dice que el sol sale sobre buenos y sobre malos. Antes de que esto existiera, el Señor planeó. Y el Señor dijo, los que quieren saber de mí van a experimentar una gracia mía especial. Y los que no quieren saber de mí, pues les voy a dar vida, un tiempo. Y sencillamente ellos no quisieron nada conmigo, pues ellos van a tener, después de que desaparezcan de allá temporalmente, un encuentro conmigo. Y dentro de ese encuentro, entonces allí yo voy a tener una manera de ¿qué? De encaminarlos y hacerles ver la manera y la forma como ellos vivieron. Porque solo cuando usted tiene una casa, un edificio, qué sé yo, y tiene gente, y usted arrienda, usted pone normas, ¿es así o no? Y usted dice, aquí llega a tal hora, mascotas aquí no se admiten, un ejemplo, ¿cierto? Aquí no se hace ruido de esta manera, por esto, por aquello. Y si usted es soltero, pues usted no me va a traer aquí una persona. ¿Quién hace eso? El dueño. Tiene el derecho de poner ¿qué? Todas las normas, todas las reglas y todas las maneras como eso debe funcionar. Pues ese es el Señor. Aquí en la tierra, Él dijo, no solamente yo voy a poner un planeta, voy a poner gente, voy a poner todos los recursos, pero también voy a establecer ¿qué? Las reglas. Y esas reglas están dentro de una óptica eterna del Señor. Las relaciones. Entonces, cuando una persona establece relaciones, la pregunta es, ¿cómo puedo yo juzgar esas relaciones? Si están buenas o están malas. Este libro nos dice si están buenas o están malas y cómo deben funcionar, ¿cierto? Y por eso es importante la conciencia de lo que es estar dentro de un reino. Le hice una pregunta a una persona aquí cuando entré, le dije, ¿cuántas constituciones tiene este mundo? Cada país tiene una constitución, ¿cierto? Cuente las constituciones. Un abogado de aquí no serviría para trabajar con las mismas normas,
por ejemplo en Europa, en algunos países, o en los Estados Unidos, a menos que una persona estudie leyes internacionales, pero se enfrasca, ¿cierto? Con tanta cosita. Lo que aquí se aplica, en otro país no. Lo que aquí es bueno, en otro país es malo. En lo que aquí es grave, en otro país es más grave, ¿cierto? Si aquí ven a una persona con bazuco o con cocaína y de pronto tiene una buena cantidad de eso, si lo cogen, de pronto le dan 5, le dan 10 años de cárcel, ¿cierto? Pero si lo ven con eso en China y lo cogen, allá no le dan los 5 o los 10 años. Allá le dicen, usted es un reo ¿de qué? De muerte. Allá aplican la pena de muerte. Entonces, y así nosotros podemos ver muchas cosas, cómo funcionan en este mundo. Y las cosas varían de cada país. Varían las leyes. Y hay países que son más tibios y hay países que son más severos. Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica hay estados que yo tengo entendido, de pronto 1 o 2 o 3 que aplican la pena de muerte, otros no. Ahora, hay estados que aplican la pena de muerte a un niño de 12 años, de 13 años. Yo no sé si ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Pero hay lugares que dicen que no. De todas maneras, por lo que sea, los reinos del mundo varían. Las maneras y el orden varían. ¿Por qué? Porque esto es el reino del hombre y dentro del reino del hombre, el hombre se contradice. Lo que para unos es bueno, para otros es malo. Y en este mundo hay toda esa confusión. Pero dentro del reino de Dios, las normas, las reglas de la gracia de Dios es para todos. ¿Cómo les parece? Y son globales. Y no tienen nada que ver con que una persona sea ciudadano alemán o sea ciudadano, qué sé yo, de por allá de algún país de África o que sea de alguno de estos países. El reino de Dios es un reino que es eterno y nosotros vivimos en un reino temporal y vivimos en un reino que es eterno. Vivimos en ambos. Somos ciudadanos aquí de donde usted nació, pero también la Biblia dice que somos ciudadanos del cielo. Y hay que vivir con la ciudadanía del cielo más que con la ciudadanía de la tierra. ¿Por qué? Porque si vivimos con la ciudadanía del cielo, esa trasciende a cualquier norma y a cualquier regla humana. Y cuando vivimos bajo los valores del reino de Dios, estamos viviendo bajo valores ¿qué? Eternos. Y esos valores no cambian, no varían. En algunos momentos hay países que dicen, vamos a hacer una reforma a la Constitución. Y entonces hay reglas que cambian, ¿verdad? Entonces lo que antes se aplicaba, ahora no. Y varía. Por ejemplo, hace poquito creo que hicieron algún cambio dentro de, no sé si constitución o leyes, no me acuerdo bien, que una niña, un menor de edad de 14 años, pues que ya no se puede casar. Por ejemplo, yo no sabía eso, que eso era legal, que pudiese una niña casarse, si consentían dos familias, ¿cierto? Que una niña de 14 años se casara. Sin embargo, usted ve, hay algunos países árabes, musulmanes, donde una niña de 8, de 9 o de 10 años fácilmente la pueden casar con un hombre de 40 o 50 años. ¿Cómo vemos eso aquí? Eso es un delito, ¿cierto? Mucha gente diría, eso merece pena de muerte, que una persona, eso es una cosa que no cabe en la cabeza, porque una niña está de jugar muñecas y de esa inocencia y de educarla y de ser una persona que sea preparada para un momento especial como es un pacto de matrimonio y en la etapa adecuada. Entonces nosotros podemos mirar, hay países, a mí me parecía increíble, pero hace por ahí unos 10 años hacia atrás, a mí me decían que todavía en algunos países del mundo la esclavitud
todavía se vive. Y todavía literalmente habrán rincones, así sea escondidas, que paguen por personas para que trabajen. Ahora, y eso seguramente habrán lugares que eso es legal, o una mujer que la puedan cambiar por una, qué sé yo, por un elefante o alguna cosa de esas por allá, un camello, por allá en las zonas. ¿Cómo les parece eso? Entonces, todo eso es el reino de este mundo. Y el reino de este mundo va mucho en contravía con las normas del Señor, con la gracia, el amor y la misericordia de Dios. A tal punto que en este mundo vale más un teléfono que la vida de una persona. ¿Cómo les parece? Y yo les pongo 50 millones de dólares aquí y les pongo aquí el valor de una persona y les pongo a Jesucristo en la mitad. Y le digo, Señor, juzgue 50 millones de dólares y el valor de esta persona. Ahora, ¿a qué le daría usted valor? Muchos seres humanos escogen los 50 millones de dólares y a este que lo fusilen, a este que lo desaparezcan, a este que hagan lo que quieran con él. Esos son los valores de este mundo. ¿Cómo les parece? Pongan cuidado. Cuando una potencia o un país rico, que se le considera un país desarrollado, un país de primer mundo, yo a veces me pregunto, bueno, ¿por qué hay países tan necesitados aquí en esta tierra y hay potencias que de pronto no se mueven a ayudar a esos países? Pero en cambio sí, hay países que están pasando momentos complejos, pero potencias se mueven y llevan de todo. Y yo me preguntaba eso, y alguien dentro del conocimiento que tenía me dio una respuesta muy sabia, y me decía, no, lo que pasa es que a ellos les interesa porque aquí hay cosas y hay materiales que a ellos les interesa, ¿sí ve? Y les conviene estar resguardando ese territorio. Y todo lo que a ellos les conviene, pues hacen de esos países aliados. A eso se le llama un aliado, ¿cómo les parece? ¿Sí ve? Y hay países que no les interesa porque esos países no tienen nada que ofrecer. Entonces, están encaminados ¿a qué? A países que tengan valor, bien sea de materiales, bien sea de minas, bien sea de cosas que interesen al desarrollo de esa potencia para que desarrolle esa potencia. Habrán países que no tengan ciertas cosas que no les interesa, entonces los dejan de lado. ¿Por qué? Porque vale más la riqueza en esta tierra. ¿Es así o no? Que la vida de seres humanos. Y eso es una realidad en la cual se vive. Y entonces, dependiendo de si tiene, entonces varía. Entonces lo ofrecemos. Y si no tiene, lo dejamos que se lo coma el lobo. ¿Cuántos saben que este mundo es así? Y en los valores del Señor es diferente, porque lo que para el Señor puede ser realmente basura, para nosotros pueden ser riquezas. Y como dijo un predicador, esas estupideces de riquezas medidas en esmeraldas, medidas en diamantes, medidas en poder financiero, esas estupideces solo le interesan al hombre y solo tienen valor en la tierra. Y Dios les dio eso para administrar. Pero por medio de eso, los seres humanos se destruyen. ¿Es así o no? O si no, no vayamos muy lejos. Vayamos a las minas de aquí de Boyacá, esas minas de Muso, la cantidad de sangre que se ha derramado por el poder de todo eso. ¿Cómo les parece? Y muchas veces alguien me comentaba que estuvo metido en esas minas, que si alguien cogía y escarbaba, porque yo no sé de qué manera trabajan o cómo los emplean, pero si alguien escarba y de pronto coge alguna piedrita y se la esconde y se dan cuenta, lo cogen y lo mandan a tumbar. ¿Cómo les parece el valor de una vida?
Entonces vamos a colocar todas las riquezas de este mundo en una balanza y vamos a colocarla aquí la vida de Damián y coloquemos a Jesucristo aquí en la mitad. Señor, tremendas riquezas. ¿Qué valor tendría Damián dentro de? Y el Señor diría, pero todo eso es basura. Mi hijo es el valor. Dile a tu hermano, personas son el valor y son el tesoro de Dios. ¿Sí ve? Y por eso mucha gente no ha podido entender que lo de la tierra lo usamos para promover el reino de Dios. Oro, plata, esmeraldas, dinero, automóviles, todo lo que sea necesario. ¿Para qué? Para promover y sostener el reino de Dios. Pero nada de eso que una persona le dio valor se lo lleva de esta tierra, ¿o sí? Nada de eso. Eso tiene valor aquí y los seres humanos vamos a dar muchas cuentas de la administración de todo eso. Porque tal vez medio planeta aguantando hambre y 2 o 3 con las riquezas acaparadas, que tienen la capacidad de alimentar países completos y no lo hacen. Es más, hay gente que por mantener los precios en la sociedad de consumo de los alimentos, los cogen y botan las cosechas. ¿Sabían ustedes eso? Por darle valor y mantenerle valor a eso. A mí me comentaban todo eso. Y eso es una cosa tremendamente terrible delante del Señor. ¿Por qué? Porque el valor que el Señor le da a las personas tiene que ver con todo lo que son las normas del reino de Dios. Pastor, y esta introducción, ¿por qué? Porque yo necesito que usted se remonte a la visión de lo que es el reino de Dios y salga de esta mentalidad natural que nosotros vivimos todos los días. Porque todos los días somos más conscientes del mundo físico y de lo que vemos que de lo que no vemos. ¿Y qué es lo que está detrás de lo que vemos? Y yo les invito para que vayamos a Job. Vamos a ir al libro de Job, el capítulo 1, versículos 21 y 22. Y mire lo que nos dice la palabra. La palabra nos dice esto. Job dijo estas palabras y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ¿dónde? Allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Y dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Quién dijo esto? Lo dijo un hombre rico. No fue cualquier persona. Lo dijo un hombre que tenía posesiones materiales. Pero lo dijo un hombre que tenía conciencia de Dios. Y lo dijo un hombre que también cayó al piso arrodillado, sin nada, quebrado. Quebrado en finanzas, quebrado en la familia, quebrado en la salud, listo para morirse. ¿Cómo les parece? Lean la historia de Job. Y dice la palabra que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno con la situación que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque en el mundo de los hombres la vida puede cambiar. Usted puede estar hoy arriba y mañana puede estar abajo. Usted puede estar en unas sumas exorbitantes y mañana puede estar en ceros. Por lo que sea, el mundo cambia. Por lo que sea, el reino de los hombres cambia. Hoy se lanza un presidente y dice: yo voy a hacer las cosas mejor que este. Y cuando sale de ese puesto fue más ladrón que los que estaban detrás.
¿Cómo les parece? Y no le dan seguimiento a los planes de algún buen gobernante, que no le dan seguimiento, sino que cogen y tiran todo al piso y entonces ellos se muestran como que yo sí voy a hacer. Y entonces se entran ¿qué? En politiquería, y personas colocan esperanza en personas. Y hay países que con personas gobernando terminan más pobres, terminan más endeudados, terminan en mayor conflicto. ¿Por qué? Porque la corrupción es algo que está ahí. Y eso se da en este mundo, que se roban el dinero de la salud, que se roban el dinero de los deportes, que se roban el dinero de tantas cosas, de la educación, qué sé yo. Y todo esto produce menos que esperanza. Y entonces los muchachos dicen, no, yo, perdón. Entonces los muchachos dicen, no, cuando comienzan a mirar cuánto cuesta la educación, cuánto cuesta sacar adelante un niño, ellos lo están pensando, no, yo no quiero tener hijos. ¿Es así o no? Y ese es un tiempo que no es fácil. Pero personas que no están encaminadas en el Señor cada vez viven con menos esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza de este mundo es temporal y es perecedera. Las palabras de los hombres en este mundo valen nada. Hoy dicen sí y mañana dicen no. El Señor dijo, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Dile a tu hermano, eso es estabilidad en el reino de Dios. Y eso es carácter dentro del reino de Dios, carácter de Cristo. Usted puede decir hoy que sí y mañana dice que no, ¿verdad? A usted le prometen hoy esta vida y la otra y mañana los desmontan. ¿Por qué? Porque Dios está ahí arriba y el hombre es carne y está aquí. Entonces varía bastante. Y Job era un hombre de carácter ¿qué? Estable. Él tuvo una mujer que lo incitó y le dijo, maldice al cielo, maldice a Dios y ¿sabes qué? Muérete. ¿Por qué? Porque había estado pasando un tiempo muy complicado. Después de tenerlo todo, no tenía nada. Y de no tener nada, el Señor lo llevó al doble de todo lo que él tenía. ¿Cómo les parece? Por eso nosotros vemos hoy gente abajo, mañana puede estar arriba. O podemos ver gente que está bien arriba y podemos verlos en el piso. ¿De qué depende esto? Sencillamente depende de que Dios trata con las personas, bien sea creyentes o no creyentes. Con algunos no creyentes trata con ellos para traerlos en pos de Él, para que entren a su reino. Y con los creyentes trata porque los creyentes estamos siendo capacitados, entrenados, perfeccionados como una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga, para estar un día delante de Él tal como Él es. Si nada más aquí en esta tierra, usted se casa y usted hace una invitación y usted me llega vestido de esta manera, el traje es este, ¿es así o no? Imagínense en el reino del Señor. ¿Ah? Así que la exigencia, el Señor trabaja Él mismo en la exigencia, en medio de su pueblo. Y Él nos capacita. ¿Para qué? Para que vivamos dentro de un reino eterno, con los valores eternos, dentro de una voluntad que es eterna, es decir, permanece. ¿Cómo les parece? Así que todo lo que hagamos aquí en la tierra, con nuestra vida y con todo lo que Dios nos dé, va a determinar si estamos viviendo con ese propósito eterno, bajo ese reino eterno, porque estamos anclados a un reino que es eterno. Vamos a Mateo el capítulo 4, el versículo 17. Por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está
este mensaje, pero me llama mucho la atención que de manera especial está en la boca de Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Está en la boca de Jesucristo, quien tiene poder, dominio y autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dile a tu hermano, Él es tu autoridad, Él es tu cabeza. Y mira de las palabras del Señor, este pasaje, fíjese esto. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el reino de los cielos se acercó al reino del hombre. Se ofreció. El reino de los cielos se ofrece. ¿Qué es evangelizar? Llamar a la gente al reino de Dios. ¿Qué es evangelizar? Ofrecer las buenas noticias de Jesucristo. Porque el reino no es una silla. Lo importante no es una silla de oro. Lo importante no es un lugar espectacular lleno de brillo y de pompa y de riquezas. Lo importante es quién se sienta en ese trono. Dile a tu hermano: Jesucristo. Él es el rey. Y no es un rey temporal, es un rey ¿qué? Eterno. Por eso el libro de Juan está hablando de la genealogía de Jesucristo a partir de la eternidad. En el principio era ¿qué? El verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y aquel verbo estaba con Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Y si el verbo estaba con Dios, estaba en la eternidad. ¿Cómo les parece? Y si ese verbo es el reino, entonces ese reino es eterno. Y entonces nos acordamos de ese ladrón: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, el tipo tuvo entendimiento en ese momento del reino de Dios, lo pudo ver. Hay mucha gente que no ha podido ni ver, no ha podido entender ese reino. ¿Por qué? Porque el asunto está en el corazón, para que viendo no vean, para que oyendo no escuchen, para que no se conviertan y yo ¿qué? Los sane. ¿Por qué será eso? Porque desde el principio se dispusieron para no saber nada de Dios, para negar al Creador, para no dar cuentas y para no vivir acorde a su reino. Amén. Así que ese ladrón que murió al lado del Señor, antes de morirse, él se acogió a la misericordia del reino de Dios. Y el Señor le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ese ladrón está vivo. ¿Y está en dónde? En la presencia de Dios. Cuando yo llegue al cielo y teniendo memoria de todo esto que yo prediqué, yo creo que voy a querer saber quién fue ese en la tierra. ¿Ah? Ayer le prediqué a un hombre, le hablé acerca de la eternidad de la salvación, de la eternidad del reino de Dios. Y le dije: si yo me voy primero, y si usted logra ser una persona convertida, nos vemos allá. Pero si usted nunca tomó la decisión de arrepentirse, nunca nos veremos. Usted va a estar en un lado y yo voy a estar en otro. Dile a tu hermano: el mejor lado. Allí es donde vamos a estar. Amén. El mejor lado. ¿Por qué? Porque los seres humanos decidieron vivir bajo el reino del hombre, un reino gobernado por Satanás, un reino donde la Biblia llama a Satanás como el Dios de este mundo. Y todo el que no vive bajo el reino de Dios vive bajo el reino de las tinieblas. No se puede ser neutral en el asunto del reino de Dios. El Señor dijo: el que no es conmigo es en contra. Y si está en contra, está bajo la influencia del maligno. Si está por mí, entonces está bajo mi reino, bajo mi bendición, bajo mi preservación eterna.
¿Cómo les parece? Por eso es importante entender que estamos anclados a un reino que es eterno. Y aquí en la tierra se nos mandó a ofrecer ese reino. Y la gente que está sentada, escuchando, buscando al Señor, edificada, está entendiendo un poquito más que ese reino. Porque el Señor dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde el momento que nosotros decidimos volver nuestro corazón y nuestra vida al Señor, desde ese momento estamos bajo su reino. Dile a tu hermano: vives bajo el reino de Dios. Es una realidad. Vivimos bajo el reino de Dios desde el momento que nos arrepentimos. ¿Sobre quién hay duda? ¿Será que sí? ¿Será que no? Estoy dentro de ese reino. Sobre aquel que no ha direccionado a arrepentirse. ¿Cómo les parece? ¿Qué es arrepentirse? Darle la espalda a una vida de pecado y direccionar hacia el Señor. Eso es arrepentimiento. Hacer un cambio. Pastor, ¿y usted ha sido tan perfecto que no ha pecado? No. Pero con la ayuda y la capacitación del Señor he ofendido menos al cielo y he vivido una vida más bajo la voluntad del Señor. ¿Cómo les parece? La meta es vivirla perfecta. Pastor, ¿y usted está por ahí? Pues por lo menos ya sé a dónde apuntar. Como ese punto al blanco cuando uno apunta ya en la diana. Que usted coge y dispara y hay un puntico ahí cerquita del centro. De pronto está un poquito lejos, pero ya sabe a dónde apuntar. Es decir, sabe hacia dónde ir. ¿Cómo les parece? Un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Vamos caminando. Y se nos fue ofrecido el reino. Cuando nos arrepentimos, desde ese momento estamos viviendo bajo el señorío de Jesucristo. Porque el reino es Jesucristo. El tema de Mateo es el reino de Dios. El tema principal del evangelio. Ese reino que es ofrecido. Ese reino que el ser humano hizo burla de él. Y le mandaron a poner como burla en la cruz a nuestro Señor. Este es el rey de los judíos. Lo que no sabía el rey temporal, Herodes, en su momento, es que el rey eterno estaba siendo juzgado por el rey temporal. Y que ese rey temporal va a haber un día en que va a estar delante de este rey al cual entregó. Cuán insondable, dijo Pablo, es la sabiduría de Dios. Amén. Cuán inescrutables son sus caminos. Que Jesucristo, el Cristo eterno, haya muerto en la cruz, juzgado por un hombre con autoridad, con poder terrenal, juzgando al rey de todo el universo. Y aún así el Señor es tan bueno que si este hombre llegó a convertirse después de que crucificó al Señor y creyó en él, de pronto nos lo encontramos en el cielo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí, que no? Yo no digo que sí, no digo que no. De pronto nos lo encontramos al tipo allá. De pronto a última hora le dio entrada al reino de Dios. No sabe uno. Todos los que lo crucificaron, Pedro les predicó y ellos se compungieron de corazón y se arrepintieron, los que estaban en medio de esas multitudes. Es decir, recibieron el reino de Dios y entraron dentro de ese reino. Entonces fíjense algo, Job vivió en un mundo ¿qué? Del reino de hombre. Sus amigos lo juzgaron, pero todo el libro da testimonio de que era un hombre compasivo, generoso, misericordioso, presentaba ofrendas delante del Señor, cuidaba la vida espiritual de sus hijos y tuvo una esposa que lo tentó
a blasfemar contra Dios. Y él le dijo cómo suele hablar cualquiera de las mujeres que fatuas. Y él tuvo un entendimiento de la resurrección de Jesucristo. Y dice que al tercer día por fin su Redentor se levantaría de los muertos. ¿Cómo les parece? Así que cuando vemos el libro de Job, Job tenía conciencia del Señor. ¿Cuánta revelación tuvo del reino eterno de Dios? Yo no sé. Pero en todo esto no pecó y vivió en un reino terrenal, pero vivió dentro de un reino ¿qué? Eterno, en la luz que él tenía del Señor, en lo que él entendía. Y vivió bajo la bendición de Dios. Dijo Pablo, yo he aprendido a contentarme con mucho o con poco o con nada, pero he aprendido a moverme. ¿Qué estaba diciendo? Yo dependo del Señor. Y esa es la vida del Hijo de Dios y del creyente, dependencia del Señor, dependencia de un reino que nunca está quebrado, de un reino que nunca está en crisis, de un reino que no es cambiante. Pero aquí en la tierra sí, varía todo lo que pasa. Aquí en la tierra varía la economía, varía la salud, varía las relaciones familiares, varían todas las relaciones entre naciones, a tal punto que esta raza humana sin Dios llega a ser tan esquizofrénica que están a punto de destruir este mundo en una tercera guerra mundial. ¿Cómo les parece? Por tierra. ¿Por qué? Por más territorio, por más poder, por conquistar. Y delante de Dios, cuando esta raza esté delante del Señor, el Señor va a decir, yo creé territorio para todos, di semillas para todos, les di ganado para todos, les di el sol para todos. En otras palabras, dio un planeta todo suficiente que se está renovando constantemente. Usted come una naranja y coge las semillas, las siembra y se multiplican. A mí alguien me mostró una semilla así, me dijo, ¿usted qué está viendo ahí? Yo, un árbol. ¿De qué? De naranja. ¿Estoy diciendo mentiras? No, vaya, cójalo y siémbrelo. Y échele abono, échele agüita y espere el tiempo adecuado y de esa semilla usted no va a coger una naranja. Esas son cantidades de naranjas, eran más las que se perdían cuando yo estaba niño que las que la gente se comía. No sé cuántos conocen ese tipo de ambiente. Mangos, eran más los que se perdían que los que la gente se comía. Moras, era una cosa impresionante. Entonces el Señor dio un planeta suficiente para todos, pero algunos se apoderaron y crearon ¿qué? Desequilibrio, a tal punto que la riqueza de este mundo pueda estar en las manos de 2, 3, máximo por ahí el 2% de esta humanidad. Esos van a dar más cuentas al Señor. Amén. Entre más una persona tiene, más que se le demanda, más va a ser juzgada. Por eso, como hijos de Dios, debemos reconocer que el Señor es generoso. ¿Sí ve? Y nosotros podemos ver la vida de Job como un hombre que vivió y no atribuyó a Dios despropósito alguno, con conciencia dentro de ese reino, a tal punto que él oró por sus amigos para que fueran ¿qué? Restaurados. Y Job fue un hombre que dependió de Dios. Fíjese esto, nosotros desde que nos convertimos vivimos bajo ese reino, y bajo ese reino tenemos unas características que el Señor está trabajando en nuestro carácter, que el Señor está puliendo en nuestra forma, en nuestra actitud, en nuestro estilo de vida, para nuestras vidas. ¿Qué dice segunda de Pedro 1:11?
mire lo que nos dice segunda de Pedro 1:11. Dice muy claro, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino ¿qué? Eterno. ¿En el reino qué? Eterno. Fíjese algo. Porque os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos anclados a un reino que no es temporal, a un reino que trasciende a lo temporal, y que todo lo que hagamos por este reino determinará las verdaderas riquezas que estamos acumulando. Porque el Señor dijo muy claro: hagan tesoros en el reino de los cielos. Ojo, no soy ese tipo de predicadores, traiga las cadenas, traiga su reloj, traiga la cuenta bancaria. No es eso. Eso no es. Eso lo puede hacer una persona cuando sabe que se está trabajando en el reino de Dios y que diga: pastor, o esto es para que se gaste en el reino del Señor, alcanzando almas, en Biblias, en el culto, en todo lo que tiene que ver con el avance y la dignidad de honrar al Señor, la reverencia hacia el Señor. ¿Sí ve? Pero eso lo hace una persona cuando trasciende de su visión terrenal a su visión ¿qué? Eterna. Dile a tu hermano: el reino de Dios es eterno. Amén. No te programes para vivir eternamente en la tierra, porque por mucho que acumules riquezas, te tienes que morir en un cuerpo que todavía está sujeto a la muerte. Por eso es que se le llama cuerpo ¿qué? Mortal. Esto mortal será vestido de inmortalidad. La proyección que hagamos para la eternidad va a determinar las verdaderas riquezas que nosotros ¿qué? Hacemos en el reino de los cielos. Fíjese algo. Porque de esta manera, cuando usted lee este pasaje, el contexto está hablando de una característica de los creyentes: añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento humildad, sabiduría, y se manifiesta todo fruto de justicia en el carácter. Ese es el contexto de esta palabra de Pedro, unas características en los que nos hemos vuelto al Señor como gente del reino. ¿Usted ha escuchado a algunos predicadores que dicen: somos gente del reino? ¿Se ha escuchado eso? Precisamente somos gente del reino. Amén. De la única manera que usted no es gente del reino es que usted no esté seguro que se muere y sigue en el reino. Aquí Norberto me dice: pastor, yo llevo como 30 años, me convertí, un ejemplo, ¿cierto? Y entonces, dentro de 40 años, es tiempo de despachar al hermano Norberto de la tierra. ¿Fue salvo en ese momento? No, no fue salvo en ese momento que se fue de la tierra. Vivió salvo 40 años cuando se convirtió. Vivió dentro de ese reino. ¿Cómo le parece? Y cuando se fue de aquí de esta tierra, tuvo la plenitud de ver ese reino que creyó, ese reino en el cual fue edificado, ese reino en el cual él caminó, ese reino en el cual él invirtió su vida, su tiempo, dones, talentos para la gloria de Dios. ¿Cómo les parece? Concédale el Señor del descanso eterno. Pura mentira. La mayoría de la gente que se le hace ese rezo se perdió. Si no, hizo un cambio antes de irse aquí en esta vida. Si reconoció lo que era una vida de delitos contra Dios, porque una vida de delitos contra Dios es una vida completa y totalmente que en la medida que una persona recibe la luz del Señor hace ajustes.
Por eso dice el apóstol Pablo, estabais muertos en vuestros ¿qué? Delitos y pecados. ¿Qué es un pecado? Un delito contra el cielo. Y el Hijo de Dios no solamente es perdonado, vive dentro de ese reino, pero trata con las obras de su carne que se manifiestan y reconocen como pecado. Y tiene una buena relación con el Señor. ¿Cómo les parece? Entonces la gente dentro de este reino es gente que tenemos no la esperanza de hombre, no la esperanza de un político, no la esperanza de un Mesías aquí temporal, la esperanza verdadera de aquel que nos creó y aquel que nos sabe dar una explicación de por qué este mundo está tan revuelto como está y cuál es la solución que Él propuso. Amén. La solución que Él propuso. Y la solución que Él propuso es: vuelvan a mí. ¿Qué es arrepentimiento? Volver a Dios. ¿Qué es arrepentimiento? Hacer ajustes en la medida que reconozco la verdad de la palabra. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es decirle: Señor, te pido perdón por haber vivido tantos años lejos de ti, indiferente a ti, sabiendo que tú eres mi fuente de vida, mi fuente de provisión, mi fuente de salvación, mi fuente de perdón, mi fuente de salud, Señor, mi fuente de propósito en esta vida. Dile a tu hermano, todo eso es eterno, dentro del reino de Dios. Entonces, mire esto, mire lo que dice Daniel, el capítulo 4, versículos del 1 al 3. En el libro de Daniel se nos presenta a un rey temporal. Y permítame decirle, no era cualquier rey. Uno de los imperios más poderosos que se han levantado sobre la tierra ha sido el imperio babilónico. Uno de los imperios más poderosos. Y mire esto, y Nabucodonosor era el que comandaba este imperio. Daniel capítulo 4, versículos del 1 al 3. Mire, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda ¿qué? La tierra. Fíjese algo, paz o sea multiplicada. Y después dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes son sus maravillas. Y él dice, su reino sempiterno. ¿Quién lo reconoció? Un líder mundial. ¿Quién lo reconoció? Uno de los líderes de los imperios más grandes, y no el líder en su momento, el imperio babilónico. Y él dijo, su reino es ¿qué? Sempiterno. La palabra sempiterno es siempre eterno, siempre permanece. Es un reino que no cambia. Es un reino que todo lo que la voluntad del designio del Señor no varía. Y es la misma para todos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo ayer cuando estaba con el Padre, hoy cuando se encarnó y por los siglos después de que murió, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Toda vez que evangelizo a una persona y la invito a la iglesia, y no me es fácil invitarla y traerla a la iglesia, le digo, mire, abra la Biblia, entienda mucho, entienda poco, dígale, Señor, el Señor Jesucristo de esta Biblia, me arrodillo y me quiero convertir, y no quiero perder mi alma, y quiero recibir perdón de pecados, y quiero pertenecer a ese pacto de la sangre. Yo le digo a la gente, vaya a esa habitación donde usted duerme y haga eso, y sea una persona sabia,
y conviértase al mensaje. Y les digo, y dígale, invoco al Dios de esta Biblia, de este libro. ¿Les parece sabio o no les parece sabio? Eso les digo. ¿Por qué? Porque ese reino es ¿qué? Eterno. Los estoy remitiendo al reino de Dios. Los estoy remitiendo a ese pacto que el Padre de Gloria ha hecho por medio de su Hijo, para que la gente sea salva, entre en ese reino y sea gente anclada dentro de ese reino. Y vuelvo y les comento, la vez que yo iba por allá, por Villa del Prado, y me encontré a un muchacho con un local ahí, sencillo, y él era un sastre, y yo vendía mercancía en ese tiempo, y yo invité al muchacho y le dije, mire, yo lo invito a buscar al Señor, Dios tiene un propósito con usted, y me escuchaba, y yo oraba por él, pero nunca pude convencerlo de venir a la iglesia, lo invité varias veces, nunca quiso, y pasé como unos 6 meses seguidos, o un año, y semanalmente una vez pasaba. El día menos pensado, ya no volví a pasar por ahí, no pude, y pasaron los años. Y me acuerdo que dentro de lo que yo le decía a él, le decía, ore. Le decía, invoque al Señor, siga al Señor, lea la Biblia. El día menos pensado, estaba ahí en la 30 tirado con un carro varado, y ya había pedido la grúa, y apareció un señor en una camioneta espectacular. Me dijo, Señor, ¿necesita ayuda? Le dije, es usted muy amable, muchísimo, acabé de pedir la grúa. Y me dijo, disculpe, ¿usted se acuerda de mí? Y yo comencé a mirarlo y dije, no, para serle franco, no. Me dijo, ¿usted se acuerda del sastre que usted visitaba, que usted oraba por mí, me hablaba de Dios? Dijo, sí. Le dije, ¿usted es? Sí, lo digo. Y le dije, ¿y usted a qué se dedica? Me dijo, soy pastor. Es de los ejemplos que yo puedo poner de una persona que yo le hablo. Estos días he estado compartiendo con Norberto y la gente que está alrededor, ya él más o menos comenzó a conocer a su pastor, cómo se mueve allá afuera con la gente. Yo soy frentero y les digo a la gente, mire, yo lo invito a usted a convertirse a Jesucristo, porque la vida de Dios no es una vida de religión, es de cielo o infierno, y el Señor le ofrece el reino de los cielos, Él te ama, sígalo. ¿Es así o no? Es lo que les he dicho. Y bueno, por ahí tenemos una reunión pendiente para orar por otras personas, pero ahí estamos. El asunto es que el reino de Dios es un reino que es eterno, y es un reino que la gente debe entender que en ese reino hay libros, y que dentro de esos libros hay un registro, nacido, vivo para el reino de Dios. Allá está, en el cielo es el registro, nacido, vivo. Y los que permanecieron en el libro de los pecadores están en el libro de los muertos. Amén. La palabra muerte, ¿qué significa? Estar apartado de, eternamente, con un corte. ¿Apartado de qué? Excluidos de la presencia de Dios para siempre. Eso significa la palabra ¿qué? Muerte. ¿Cuántos sabían eso? Estar excluidos del reino del Señor. Eso es lo que significa muerte. Así que una persona muere físicamente, pero la verdadera vida está más allá. Bien sea en ese lugar de prisiones de oscuridad eternas, el lugar de los muertos, porque la Biblia habla del Seol. El Seol es el lugar de los muertos. Pero la Biblia habla del reino de Dios. Habla de los cielos, de los cielos, de los cielos, donde se encuentra el trono del Señor. Entonces alguien decía, ¿dónde está el Señor? En el tercer cielo. ¿Cuál es el primer cielo? El que vemos. ¿Cuál es el segundo cielo? El espacio que está más allá. ¿Y cuál es el tercer cielo? El que está más alto, donde está Dios sobre todos, gobernando sobre todo el universo. Un reino de amor, de justicia y de misericordia. El reino perfecto que todo ser humano siempre ha deseado. El reino de justicia perfecta. ¿Cómo les parece?
¿Y por qué Dios no mandó, no preservó eso aquí? Porque esto es un mundo corrupto y esta tierra va a ser ¿qué? Purificada. Y después entonces ese reino se manifiesta plenamente. Pero por ahora el reino de Dios es eterno. Para nosotros estamos anclados a ese reino. Hemos creído ese reino. Nos arrepentimos para ese reino. Somos nacidos de nuevo para ese reino. Estamos inscritos en un libro de ese reino. Amén. Y tenemos sentido de pertenencia. Entonces Nabucodonosor, él dijo: conviene que yo cuente mi testimonio. Conviene que yo haga una diferencia entre mi reino y el reino sempiterno, es decir, el reino ¿qué? Eterno. ¿Cómo les parece? El reino eterno. Y después dice: cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. ¿Cuántas generaciones se han ido de esta tierra? Pero el reino del Señor ha permanecido. Él siempre ha renovado la faz de la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta las generaciones que Él soberanamente ha dispuesto. Y que Él diga: los reinos del hombre van a ser removidos. Dile a tu hermano, es una profecía. Los reinos del hombre van a ser sacudidos. ¿Para qué? Para que quede el reino verdadero del Señor. El Salmo 145:13 dice: tuyo es el reino de todos los siglos. Tuyo es reino de todos los siglos, tu señorío en todas las generaciones. Lucas 1:32: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el reino de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. ¿Cómo les parece? Y vuelvo, les digo, es un reino que nunca se quiebra. Es un reino que nunca está en crisis. Es un reino que mantiene abastecido este planeta. Alguien decía: bueno, y si hay tanto oro y esmeraldas y cosas de esas y dinero, la pregunta es: ¿y qué hacemos con eso si no hubiera comida? ¿Y quién hace producir comida? La comida, la lluvia, ¿cierto? Eso es vida, ¿sí o no? El Señor sostiene este mundo, bien sea para que la mitad o menos de la mitad o más de la mitad o la totalidad sean salvos o se pierdan. Pero estamos anclados a ese reino que es sostenido por el Señor. Algunas veces usted cogía a un niño y le da un plato de comida y el niño después con la cucharita le da a usted. ¿Usted qué opina de eso? Es chistoso, ¿cierto? Cuando un niño rehúsa darle a usted, ¿qué opina usted de eso? Usted dice: este es muy cabezón, sabiendo que esa es la fuente. ¿Es así o no? Y la gracia del Señor nos permite aportarle al Señor a su reino, aportarle tiempo, aportarle dones, aportar todo lo que es el avance, la promulgación, la predicación del reino de Dios. Si tú tienes entendimiento de esto, por eso fue que los apóstoles respaldaron con su vida ese reino. Respaldaron con todo lo que tenían ese reino, porque ellos sabían que nada de esta tierra se iban a llevar y que lo que verdaderamente se iban a llevar es una vida entregada a la voluntad del Señor. El mundo pasa y sus deseos. El que hace la voluntad de Dios permanece ¿qué? Para siempre. Dile a tu hermano: es la voluntad del Señor la que permanece. Camínele a la voluntad del Señor. Camínele a ese reino que es eterno. Haga todo lo que usted pueda
por promover ese reino. Y no detenga nada que impida el avance de ese reino. Y Job entendió eso. Él dijo, desnudo salí, desnudo me voy. Así que todo lo que yo tengo aquí puesto ya es una añadidura. Un reloj es una añadidura. Un teléfono es una añadidura. Cualquier cosa es una añadidura. Y aun cuando estén enterrando este cuerpo con un vestido, ese vestido que tiene ese cuerpo es una añadidura. Un vestido que se va a podrir. ¿Cómo les parece? Pero un cuerpo que fue portador de un alma y un espíritu, que fue portador de la voluntad de Dios. Dile a tu hermano, eres portador de salvación. Eres portador de tesoros eternos. Dijo Pablo que tenemos tesoros adentro. Los tesoros que tenemos son la palabra, Jesucristo, el Espíritu Santo. Los tesoros que tenemos es el conocimiento de su voluntad para multiplicarla sobre la tierra. Dile a tu hermano, conviene que tu testimonio se ha dado a conocer. Traspase estas palabras de Nabucodonosor a su vida personal. Conviene que otros escuchen mi experiencia con el Señor. Conviene que otros escuchen mi entendimiento. Por eso dijo Pablo que él conocía la voluntad del Señor, lo cual sus oyentes podían ¿qué? Entender los misterios. Amén. Y esos misterios son dados a conocer. Y Daniel, capítulo 4, 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿por qué haces así? ¿Cómo les parece? La soberanía de nuestro Dios Todopoderoso. Así que, y por último, vamos a ir a Hebreos capítulo 12 y aquí termino. Hebreos capítulo 12, versículo 27. Aleluya, Padre, gracias por tu presencia. Aquí estamos delante de ti, reconociendo tu presencia, tu espíritu, tu poder, tu victoria y autoridad. Mira lo que está diciendo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas que hechas. O sea, las cosas hechas son cosas que movibles, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo les parece? Como una casa. Cuando usted coge y mueve muebles, mueve cosas. Así es la creación de esta tierra. Cosas movibles hechas. Es una profecía. Todo tiene que ser sacudido y movido. ¿Para qué? Para que quede lo inconmovible, es decir, lo que verdaderamente permanezca y es eterno. Y para eso estamos siendo ¿qué? Capacitados. Y estamos promoviendo este reino inconmovible. Así que yo te invito para que hagamos una oración en esta hora y que tú puedas pensar de esta manera: ¿qué tanto tu vida respalda el reino de Dios? ¿Qué tanto tu vida, tu tiempo, tus dones, talentos, tesoros respaldan el reino de Dios? ¿Qué tanto estás comprometido con su reino? Y como hijos de Dios debemos estar tan comprometidos como ese hijo que está en ese seno de la familia y pertenece y tiene identidad con su familia. Amado Señor, aquí estamos, en tu presencia.
Reconocemos que tu reino es un reino inconmovible, que tu reino es reino de todas las generaciones, amado Señor. Y reconocemos que vivimos dentro de ese reino. Hemos sido llamados a vivir en ese reino tuyo, un reino de luz, un reino de amor, de misericordia, un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu. Señor, un reino donde tú nos capacitas con el Espíritu Santo para ser forjados por ti en nuestro carácter, para tratar con las obras de nuestra carne. Amado Señor, porque el Espíritu Santo nos ha sido dado para vencer todos los obstáculos, todas las tentaciones, todas las debilidades, con el propósito de vivir bajo tu voluntad. Y reconocemos, Señor, en esta hora, y te damos gracias, que hemos sido anclados a un reino de esperanza verdadera. Gracias por los testimonios que quedan registrados en la palabra, en los cuales, Señor amado, aprendemos que tú eres soberano sobre todos los habitantes de la tierra y que tú has mandado a promulgar tu reino, a promulgar las buenas noticias de Jesucristo, para que gentes, Señor, tengan parte en este reino, para que gentes no se pierdan, sino que te invoquen tu amor, tu misericordia, invoquen tu perdón, para que gentes hagan de Jesucristo el centro de su vida. Y te damos gracias, amado Jesús. Te reconocemos que en ti reposa todo el poder y la autoridad. Y aquí estamos ante ti. Gracias, gracias, amado Señor. Se me viene a mi espíritu aquel pasaje, Señor, donde Esteban estaba siendo apedreado y él veía a Jesús y él te dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu y no les tomes en cuenta este pecado, porque él tenía entendimiento de ese reino, tenía entendimiento de tu gran amor, de tu sangre derramada en la cruz. Y gracias, amado Señor, que el reino, Señor amado, de los cielos trasciende al reino de los hombres, un reino temporal que va a ser removido, que va a ser sacudido en el momento adecuado. Y mientras tanto, Señor de gloria, ven y guíanos, haznos sensibles al mover de Dios en la tierra, que podamos respaldar con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestros dones, con todo lo que somos y lo que tú nos das, podamos ser partícipes, Señor, en tu reino, de las buenas noticias de Jesucristo, para que lleguen a otros. Y gracias por este lugar que nos has dado para congregarnos, para humillarnos, para entregarnos, Señor, bajo tu voluntad. Muchas gracias, amado Jesús, por este tiempo. Espíritu Santo, capacítanos para seguir viviendo bajo tu voluntad, para seguir, Señor amado, edificando nuestra vida, anclados al Rey Jesús, Rey por los siglos. Gracias, gracias que nos has conectado con el Padre y nos has dado el Espíritu Santo. Síguenos capacitando como iglesia para ser testigos de este reino. Oh Señor, aquí estamos en tu presencia. Guíanos a una vida llena de consagración, de adoración verdadera, a una vida llena de mucha sinceridad, para seguirte, para amarte, para invocarte. Ese es el propósito, Señor, que tenemos al reunirnos en este lugar.
Amado Jesús, toma el lugar que te pertenece. Aquí estamos. Te amamos, te adoramos,